Definirlo como uno de los periodistas más odiados por la Casa Rosada, más o menos. Sí, es demasiado. ¿Es un poco mucho? Es un poco mucho. Sí, la Casa Rosada tiene amores y odios, pero algunos los manifiesta y otros se los guarda. En el caso nuestro con la revista ha sido por demás de claro, y a lo largo de estos 3 años hemos padecido en cierta medida discriminación, ataques verbales, llamadas telefónicas en un principio, pero creemos que cualquier medio independiente le pasa lo mismo en la Argentina de hoy, ¿no? Llamadas en un principio, ¿qué significa? ¿Que dejaron de llamar? Sí, por ejemplo, Alberto Fernández llamaba en los primeros meses de gestión y como pretendía imponer su punto de vista, esas conversaciones terminaban por lo general a los gritos hasta que se cortó la relación. Los gritos. Sí, sí. Ellos creían en un primer momento que como nosotros le atendíamos el teléfono o podíamos acudir a una reunión íbamos a tener la misma visión que ellos, y tratábamos de explicarle que eso no era el periodismo, y cosa que a Alberto Fernández especialmente no le gustaba. Pero bueno, el mismo presidente Kirchner, tenemos noticias de que ha llamado a distintos medios, no en el caso de noticias, pero se ha comunicado con Clarín o con Página 2 en su momento para discutir hasta los títulos de tapa. Una de las cosas que a mí más me sorprenden, sobre todo de la revista Noticias, es que cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Alemania, yo trabajé un tiempo en la agencia dpa en Alemania, y me tocaba trabajar los sábados. Allí hay una revista que se llama Der Spiegel, que vendría a ser como la Noticias, por supuesto, con una tirada mucho mayor, con un prestigio enorme. Tira en estos momentos más de 1 millón de ejemplares, y lo que me decía, lo que yo recordaba era que todos los sábados, 24 horas antes, llegaba un ejemplar de Der Spiegel a la redacción, 24 horas antes de la salida a la calle, con la finalidad de que se levantara alguno de los temas principales, el tema de tapa. Todas las semanas se levantaba como mínimo el tema de tapa, como mínimo, y algunas otras investigaciones, y la agencia la transmitía a todo el país. Ese día y al día siguiente, la noticia estaba en todos los medios, sea cual fuera. Me llama la atención las tapas furibundas de noticias muy críticas del gobierno. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una nota sobre presunta corrupción en el Ministerio de Planificación Federal que dirige Julio De Vido. Anteriormente habíamos tenido una investigación sobre el empresario que, según noticias, Lázaro Báez es el testaferro o uno de los testaferros del presidente Kirchner. Y si vamos para atrás vamos a encontrar seguramente en lo que va del año 2 o 3 tapas más sumamente fuertes. Nunca escuché una repercusión de una tapa de noticias en ningún medio. No, y lo vas a escuchar con manera retardada. Te pongo un ejemplo, hablábamos recién de los medios. En octubre del 2003 nosotros hicimos una tapa que se llamaba El Apriete K, cómo el gobierno presiona a periodistas y condiciona con la pauta publicitaria oficial. Octubre del 2003. Recién 2 años después, algunos medios, algunos empresarios de medios empezaron a hablar del tema. Era un silencio total en diarios, en radios, en la televisión. Y creo que con lo de Vido va a pasar exactamente lo mismo. Dentro de 5 o 6 meses es probable que se hable de los casos de corrupción dentro del Ministerio de Planificación. Pero claro, si un medio levanta la tapa de la revista Noticias, la de hoy, la de esta semana, la de la semana anterior, es demasiado actual y eso enojaría mucho al gobierno. Entonces tiene que pasar mucho tiempo, van a estallar algunos escándalos y recién ahí se va a hablar de lo mismo que está hablando Noticias hoy, seguramente sin mencionarlo, pero nosotros, digamos, la relación es con nuestro lector y por suerte nos entiende y nos avala, porque si no, no se podría hacer una revista que no tiene ningún tipo de apoyo publicitario oficial. ¿Qué se siente cuando se hacen ese tipo de investigaciones que son realmente, bueno, alarmantes? Yo digo, lo lógico sería, si no son los medios los que levantan las investigaciones de noticias, yo muchas veces me pregunto por qué no lo hace la oposición, por ejemplo, ¿no? Y me da la sensación de que tampoco la oposición lo toma como un argumento para decir, vamos a, no sé,
pedir vamos a llamar en el Congreso a que comparezca algún ministro, o vamos a hacer una denuncia judicial, o vamos a investigar por nuestra cuenta. Lo que pasa es que eso puede ocurrir, y de hecho ocurre en algunos casos, que algún diputado hace un pedido de informes, tratan de llevar alguna prueba más a tribunales. Lo que pasa es que eso tampoco sale en los medios. Si te pones a hablar con cualquier político opositor, vas a ver la dificultad que tienen ellos para transmitir críticas, o mejor dicho, información sobre el gobierno. Es decir, una crítica el gobierno la puede aceptar cuando es una cuestión de opinión, pero es muy sensible a una información que lo comprometa. ¿Recordás alguna etapa similar en la reciente historia tuya como periodista? No, yo creo que desde el retorno a la democracia, este ha sido el peor gobierno de relación con la prensa, ¿no? Eso no quiere decir que no haya libertad de expresión. Hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, pero el que la asuma tiene que pagar un costo altísimo.